siempre está escuchando, siempre está apoyando y luego reafirmaremos ese compromiso. Bueno, a EVA sois una institución, creo que lleváis rondando los 40 años, o sea que nacimos juntos a nivel institucional, no quiero a nivel institucional, y siempre hablar de comercio, de industria, de emprendimiento, siempre era recordar y decir a EVA. Y hoy veo alguna expresidenta, veo otros miembros de anteriores juntas directivas, pero yo quiero hacer una mención especial de dos personas que fueron vitales en vuestra asociación. Uno es Carlos Terampazich, que creo que fue el primer presidente, y como decía Mariñas, es de mi pueblo, por eso me salté el protocolo para darle un beso, porque es de mi pueblo. Como decía Santi Melo, los dos de Castal y Benalgado, porque los dos pusieron un sello, como Araceli, como Maricarmen, como tantos otros, que cogisteis este deambular empresarial en una comarca lejana y lo pusisteis en primera línea. La verdad es que tenemos que agradecer, y más en estos tiempos, que seáis un referente del asociacionismo y que además lo vuestro va en serio. No sois, pues, 4 amigos que os reunís para preparar una excursión. Realmente sois el compromiso de Valdeorras, sois el compromiso de ese pequeño empresario, de pequeño comercio que cada mañana levanta la persiana y probablemente, a veces, sin demasiadas ganas, porque no son buenos tiempos. Y yo hoy vengo aquí a dar las gracias por dos cosas. Primero, por vuestra trayectoria. Y segundo, porque sois un valor importantísimo en nuestra tierra. El pequeño comercio, la pequeña industria, la pequeña y mediana empresa motor de este país, y que, claro, cuesta hoy luchar contra habitantes, y eso es un camino, empezando por nosotros, por la sociedad. Probablemente un precio más barato que el comercio, pero nos dan su calidad, nos dan su cercanía, nos dan el que la gente de Valdeorras pueda trabajar a la puerta de su casa. Eso no nos lo dan los gigantes que andan por ahí compitiendo, y creo que como sociedad tenemos que hablar con nuestros jóvenes, el de 20 años, que os aseguro que de verdad tenemos mucha esperanza en vosotros. A lo mejor de 30 para adelante ya es más cómodo, porque vivieron tiempos más cómodos, pero hoy de 20 a 30 hay un germen que vuelva a tener la lucha que tuvimos cuando empezamos a EVA, porque yo ya os seguí cuando reivindicábamos la Nacional 120, que seguimos reivindicando 40 años después. Bueno, y que no puede ser. Por lo tanto, toda mi fuerza a esos jóvenes emprendedores, toda mi fuerza a lo que representáis, y sobre todo que hagamos de hoy un compromiso, y es decirle a la gente joven, a las nuevas generaciones, que se dejen de internet, que se dejen del móvil, que es mucho más gratificante volver a comprar al lado de su casa, el tener esos comercios que no son economía, son el progreso de una tierra, y que ese mensaje creo que es obligación institucional y empresarial empezar a dar. Porque un pueblo que no tiene comercio es un pueblo muerto. Por lo tanto, a EVA estáis ahí, seguiréis el testigo. Yo estoy seguro que dentro de 40 años estarán celebrando el 80 aniversario y seguiréis ahí, porque hay sabia nueva y además lo acabáis de demostrar. Por lo tanto, gracias EVA, de verdad. Y gracias al resto de tus asociados, porque seguramente entre todos nos ayudará a dar ese mensaje
de que sois importantes, de que os necesitamos, de que la comarca os necesita. Y eso hay que dar las gracias para empezar a hacer una labor de aprendizaje en las nuevas generaciones, que se dejen de folletitos de internet, que se dejen de las páginas esas que venden los duros a 4 pesetas, que decíamos en mi época, que no es verdad, y que empecemos a reivindicar un comercio y una industria local, porque vuestra labor, además de lo que hace, supone el acercamiento, supone la convivencia, supone el entendernos. Cuando nos conocemos, nos entendemos. Yo creo que esa labor es muy importante. En cuanto a la Diputación, sabéis que estamos para lo que haga falta. Estamos colaborando en programas ya desde hace muchos años. Sabéis que Luis escucha, y además de más, ya lo digo yo creo que os está dando mucho, pero bueno, al Ayuntamiento de Carballeda poco, pero es igual, yo no sé. Sabéis que estamos ahí para escuchar, para apoyaros, para caminar con vosotros y para lo que haga falta. Es un apoyo institucional a vuestra asociación que representa un tejido muy importante de promoción y de progreso en nuestra comarca. Como alcaldesa de Carballeda, sabéis que yo no puedo olvidar que tengo que dar un mensaje de nuestro pueblo. Bueno, Carballeda sabéis que tenemos la pizarra que ha traído a esta tierra progreso y entendimiento. Y siempre lo tengo que decir porque a veces se olvida que la pizarra ha traído, es Valdeorras y Valdeorras es pizarra, es valiente, fueron gente que supieron sacar de la nada todo un imperio, y gracias a ese imperio también cura las demás industrias, el vino, la gastronomía, el comercio. La pizarra es todo eso, por lo tanto yo no me lo puedo saltar y sabéis que tengo admiración por ella y lo tengo que decir en cada intervención. Por lo tanto, la Diputación que represento está siempre ahí para escucharos, para apoyaros y en la medida de nuestras posibilidades para dar respuesta a vuestras inquietudes. Porque además creo que tenemos que dar ese ejemplo institucional. Tenemos que entendernos en una sociedad tan crispada, pero si al final somos vecinos, ¿por qué no nos vamos a entender? Y yo creo que esto que es tan obvio, a lo mejor lo estamos olvidando. Tenemos que hablar para entendernos. A veces les la prensa y dices, me han cambiado este mundo, o sea, nos estamos peleando porque alguien quiere cambiar un nombre a algo que llevaba ahí y que era nuestro reflejo desde tiempo inmemorial. O sea, son mensajes que no debemos, y como valentía tenéis para en unas condiciones difíciles seguir adelante, también tenemos que tener todos valentía para dar mensajes de concordia, de entendimiento y de paz. Ya estamos hartos de tanta crispación, eso me ayuda y vamos a hacer hoy un compromiso de defensa y de pelearnos en paz por nuestra tierra y por nuestras gentes. Por esa 120 que nos aleja. Yo ya no pido la 76, ya pido que me arreglen la 120 y las otras. Por ese tren, que era un emblema, que era nuestro orgullo. Por ese río Sil, que nos arropa a todos y que no nos lo dejan casi limpiar. Bueno, pues por todos esas reivindicaciones que nombran a nuestra comarca, que le dan nombre y que son emblema, pues vamos a intentar hablar, conseguir y luchar entre todos hacia eso, hacia objetivos que traigan y que le hagan más fácil la vida a esos jóvenes que tienen que reemplazarnos. Pues, insisto, es un placer
reitero, Carlos, el mensaje que mi presidente siempre me dice que lee, de cercanía, de disposición, que estamos aquí para seguir en lo que podamos y haga falta, animaros a seguir en la línea que tenéis, recordar la enseñanza de los que os precedieron, que fue importantísima, y hagamos entre todos una Valdeorras pues, más fuerte, con más cruzada, por supuesto, con más comercios, reivindicar las tiendas de los pueblos, aquellas donde realmente había vecindad, reivindicar eso, pediros que salgáis más hacia la comarca de Aceite, pero hace falta más, porque vosotros haréis que asentemos población, que tengamos convivencia armónica y que Valdeorras siga siendo una parte muy importante de una provincia que está creciendo y que reivindicamos como nuestra tierra y que le demos y tengamos ese orgullo de Valdeorras y de Orense y de Galicia. Pues nada, muchas gracias por haberme permitido estar aquí.